rostro. Escúchanos en la web de hoy.com.py y en las apps de Hoy y TuneIn. 970 AM. El Tributario. Son las 6 de la mañana, 35 minutos y continuamos con la segunda temporada del Tributario. Taller súper práctico de IRP en el centro mismo de Asunción. Todos los puntos a tener en cuenta para el rango no incidido, ejemplos prácticos, ingresos grabados, no grabados, gastos de inversiones deducibles, liquidación y presentación en el formulario 104 versión 3, el Aranducá y demás. El curso incluye certificación de participación más todo tipo de información. No se pierdan el día de hoy, sábado 9 de febrero del 2019. Contactos al 0981-312-349. ACE Contable. Ábalos Sosa, Estudio Contable. ACE Contable 0981-312-349. Agradecemos a Class Arquitectura, Lilian Adriana Abogado Candia, teléfono 0961-399-191, asesoramientos, proyectos arquitectónicos, regularización de planos municipales, realización en 3D, prevención de incendios y todo tipo de trabajos de arquitectura. Pueden contactarse con Lilian Adriana Abogado Candia, 0961-399-191. Agradecemos también a la firma Contadores, Auditores y Consultores Asociados, Oliva 1019, Casi Colón, edificio Líder 5, segundo piso, teléfono 0981-936-924, email lafirma.auditoría@gmail.com. La firma, Contadores, Auditores y Consultores Asociados. Asimismo, el día de hoy le damos la bienvenida al profesor Justo Darío Silva, que de Convergencia Comercial, que el día de hoy va a venir a hablarnos sobre la venta de inmuebles. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Buenos días a todos. Estoy muy contento por volver otra vez después de mucho tiempo, ¿verdad? Después de mucho tiempo. Y La primera temporada le tuvimos en varios episodios al profesor Justo hablando de IRAGRO, de IRP inclusive tuvimos una clase así muy específica, sí, que lo hicimos en 3 tandas para que la gente pueda entender. así mismo, y hoy el tema es entonces la venta de inmuebles en los diferentes impuestos, ¿verdad? ¿Qué tenemos que tener en cuenta? ¿Cuándo está grabado por el IRASIS? ¿Cuándo está grabado por el IRAGRO? ¿Cuándo está grabado por el IRP? ¿Cuándo está grabado por el IVA? Porque tenemos que tener en cuenta que esta venta de inmuebles es hecho generador de todos los impuestos a la renta y también del IVA. Y algo muy interesante, ya entrando de a poco en el tema, es que en el caso de la transferencia de inmuebles, el IVA es inevitable. O sea, alguien va a tener que pagar el IVA. Alguien va a tener que absorber. Alguien va a tener que absorber. En muchos de los casos va a ser el vendedor si es contribuyente, y si no es contribuyente cuando está vendiendo el inmueble, entonces el escribano va a practicar una retención de IVA, ¿sí? Pero del IVA no nos vamos a salvar. Ese es lo primero que tenemos que saber cuando realizamos una venta de inmuebles. Y ya para entrar en el tema, vamos a ver lo que es primero el IRASIS. ¿Cuándo está grabado por el IRASIS? Porque después de esta regla general que vamos a ver, en el IRP ya va a ser por, digamos, por semejanza nada más ya el hecho generador. Por el más parecido. Así mismo. Entonces, el hecho generador está en el artículo 2 de la ley 125/91, el inciso A, en donde me establece que es hecho generador del IRASI las rentas provenientes de la compra-venta de inmuebles cuando la actividad se realice en forma habitual de acuerdo a lo que establezca la reglamentación. Entonces, el artículo 2, inciso A, ya me dice que la renta que yo obtenga, la ganancia por la compra-venta de inmuebles, si yo me dedico en forma habitual, eso va a estar grabado y es hecho generador del IRASIS. Ahora lo que tenemos que ver es cuándo es habitual para la reglamentación.
En el artículo 2 no hace ninguna diferenciación entre una persona física ni jurídica. Dice nomás cuando se realice en forma habitual y la reglamentación va a establecer ese criterio de habitualidad. Entonces, la reglamentación es el artículo 4 y 5 del decreto 6359, en donde hace una diferenciación entre el criterio de habitualidad para la persona física y para la persona jurídica, cosa que no hace la ley. O sea, la ley dice nomás, si vos te dedicas a la compra-venta de inmuebles y lo realizas en forma habitual, vas a ser contribuyente, vas a pagar el IRASI por esa venta de inmuebles. Cuando Pero decimos habitual, te interrumpo, se dirige un poco a lo que es las inmobiliarias. las empresas que venden inmuebles, ahora justamente vamos a ver eso, ¿verdad? ¿Cuándo se configura esta habitualidad? El artículo 4 del decreto 6359 me establece que las sociedades comerciales con o sin personería jurídica computarán la renta proveniente de la compra-venta de inmuebles, sea esta realizada o no en forma habitual. Imagínate lo que dice el artículo 4, que va en contra de lo que establece la ley, porque me dice que las sociedades, si vos como sociedad te dedicas a la compra-venta de inmuebles, automáticamente vas a computar, aunque vendas un solo inmueble, ya va a estar afectado por el IRASI. En cambio, para las personas físicas me dice que se considera que existe habitualidad en la compra-venta de inmuebles cuando el número de ventas en el ejercicio fiscal sea superior a 2. O sea, para las personas físicas, el criterio de habitualidad es cuando vende más de 2 inmuebles en el año, o cuando este tipo de operaciones constituyan el giro del negocio. O sea que si yo me dedico luego a vender inmuebles, evidentemente, aunque venda un solo inmueble, eso ya va a estar afectado por el IRASI. Pero si yo no me dedico a vender inmuebles y vendo, qué sé yo, un inmueble en un año, Ocasional, no está eso afectado al IRASI. Vendo el segundo inmueble, tampoco está afectado. Recién cuando venda el tercer inmueble, porque dice la reglamentación, cuando el número de ventas en el año sea superior a 2. O sea que si yo como persona física vendo más de 2 inmuebles en el año, voy a tener que inscribirme en el IRASI. Pero para las sociedades dice, si vos te dedicas a la compra-venta de inmuebles, aunque vendas uno solo, vas a tener que pagar por esa venta de inmuebles. Y esto es interesante porque inclusive hay acciones de inconstitucionalidad, porque hace rato leímos que en la ley no me establece una diferenciación, solamente me dice que las rentas provenientes de la compra-venta de inmuebles cuando la actividad se realiza en forma habitual es hecho generador. Pero no me dice si sos una persona física vas a tener esta regla, si sos una persona jurídica vas a tener esta regla. Entonces hay muchas acciones de inconstitucionalidad de sociedades sobre este tema. Sociedades que vendieron, por ejemplo, un inmueble y que según la reglamentación ya tienen que tributar sobre esa venta de inmuebles en IRASI. Entonces, lo que hacían las sociedades es presentar acciones de inconstitucionalidad y en muchos de los casos se concedieron las acciones de inconstitucionalidad porque en la ley no establece una diferenciación. No reglamenta el decreto. Exactamente, el decreto va en contra de lo que dice la ley. ¿Sí? Qué raro. Es rarísimo. Entonces, también hubo sociedades que presentaron acciones de inconstitucionalidad y ¿saben qué hicieron? Revisaron los estatutos de la empresa, de la sociedad, y se dieron cuenta que en el estatuto normalmente como ramo, como actividades a los que se puede dedicar la sociedad, se pone una lista así interminable, justamente para no modificar después los estatutos. Se pone de todo. Se pone de todo, venta de combustible, venta de tal cosa, actividad inmobiliaria, de todo se pone ahí. Y verificaron y vieron que tenía ahí la actividad de compra-venta de inmuebles en el estatuto y no concedieron en ese caso. O sea que si vos sos una sociedad que vendés un inmueble y presentás una acción de inconstitucionalidad sobre este tema, eventualmente te podrían dar, si es que vos no tenés en tus estatutos la actividad de compra-venta de inmuebles. Y ni siquiera estoy hablando del RUC, estoy hablando del estatuto. Porque en el RUC puede figurar que vos te dedicás a una o dos actividades, no figura ahí la actividad de compra-venta de inmuebles, pero si está en tu estatuto como una actividad a la que vos te podés dedicar, entonces ellos ya toman ya eso. Perdiste ya perdiste. Y vendés un solo inmueble y vas a pagar por esa venta
de inmueble, o sea, está afectado al IRASI. Entonces, Importante eso, porque justamente los escribanos te suelen recomendar poner nomás ya todo, porque así nomás lo hacemos a todo, por si acaso, para no pagar otra escritura. así mismo, así mismo. Entonces, el IRASI lo que va a grabar es a partir de la tercera venta. ¿Por qué dice más de 2 ventas? ¿Dónde va a entrar la primera y la segunda venta? Que ya vamos a ver enseguida en el impuesto a la renta personal. ¿Verdad? Que lo que viene a hacer el IRP es, vamos a decirle que cerrar y grabar todas las rentas que no estaban grabadas por los otros impuestos. Por las otras rentas. Exactamente, por las otras rentas. Entonces entra ahí la figura de la venta ocasional. En el IRASI es solamente habitualidad. Y la habitualidad se configura cuando vendes el tercer inmueble. Dice más de 2 inmuebles. ¿Qué pasa si le vendemos varios inmuebles, más de 3 inmuebles inclusive, a un mismo comprador en el mismo acto? No se configura la habitualidad. O sea, es como si fuese que es una sola venta. Una sola venta. Pero la condición es que tiene que ser en el mismo acto y al mismo comprador. Si yo le vendo a diferentes personas, aunque sea en el mismo día, ya se configura también la habitualidad. Y vamos a tener que inscribirnos. Se cuenta a uno. Se cuenta a uno, así mismo. Entonces ese es el criterio de habitualidad. Y también si yo me dedico, por ejemplo, yo soy una sociedad que me dedico a vender inmuebles. Entonces en ese caso, aunque venda un solo inmueble, y ya hubo casos también de sociedades que se dedicaban a la compra-venta de inmuebles y presentaron la acción de inconstitucionalidad, ¿verdad? Y evidentemente si ellos se dedican luego a vender inmuebles, aunque vendan uno solo, eso está afectado por el IRASI. Pues tenía que ser medio estúpido para tener ese tipo de se querían sociedad. avivar, Sí. se querían avivar. Algo medio ladroncito fueron. Pero no le dieron, evidentemente. Obviamente. Ahí verificaron, vos te estás dedicando a eso, vendiste uno solo, ese es tu problema. ¿Qué te dedicas? Vos te dedicas a eso, ya Claro. te dedicas. Entonces la habitualidad también es cuando vos te dedicas a eso y no importa ahí el número de ventas, vende uno solo, eso está afectado por el IRASI. ¿Sí? Entonces el criterio de habitualidad es muy importante porque va a marcar después la diferenciación con los otros impuestos. Cuando se venden más de 2 inmuebles, en el caso de la persona física, se configura ya la habitualidad. En el caso de las sociedades, me dice el decreto, no se toma en cuenta el número, vendiste uno solo, ya se considera habitual eso. Y ahí lo que es el tema, porque nosotros podemos discutir qué habitualidad es 2, 3, 4, 5, pero en ningún caso la habitualidad de vender un inmueble. ¿Sí? En ningún caso. Entonces, de alguna manera, este decreto lo que hace es ir en contra y violar lo que dice el texto de la ley, porque ahí no hace una diferenciación entre sociedades y personas físicas. El trato es en general. Sí. Le dice, las rentas que provienen de la compra-venta de inmuebles, cuando la actividad se realiza en forma habitual, de acuerdo a lo que establezca la reglamentación. No te dice ahí si sos una persona física, va a tener un tratamiento especial. No delimita. No delimita eso. Lo que hace es enchufarle un decreto donde trate de limitar lo que no hizo la ley. Así mismo, y eso es inconstitucional. Por eso es que cualquier empresa que presente una acción de inconstitucionalidad va a lograr que le den la razón, evidentemente si en el caso de la sociedad no tiene dentro de su estatuto la actividad de compra-venta de inmuebles, se le va a dar porque no se configura la habitualidad ahí. Pero ¿qué pasa si está activado en su contabilidad? ¿Está en el activo de la empresa unipersonal o está en el activo de la sociedad? En ese caso, dice la resolución 1346, esa venta se considera una renta generada por un bien del activo y esa renta está gravada por el IRASIS. O sea, le buscan la vuelta, ¿verdad? O sea, lo que no hicieron en el decreto lo completa con resolución. Así mismo. Entonces lo que se hace es gravar la venta del inmueble cuando forma parte del activo de la empresa unipersonal o del activo de la sociedad. Vendés y está grabado por IRASIS. Aunque sea uno solo. Porque pertenece al grupo del activo fijo. Así mismo, pertenece al activo fijo. Entonces esa es la regla del IRASI, ese es el hecho generador. En el artículo 2, inciso A, ya está eso delimitado, que cuando yo me dedico en forma habitual, de acuerdo a lo que establezca la reglamentación, vamos a tener que es hecho generador del IRASI. En el IRP es interesante. ¿Sí? ¿Por qué en el IRP es interesante? Vamos a ver los hechos generadores primero y después las particularidades que tienen cada tipo de impuestos. Creo que lo que surge más la duda siempre es en el IRP. En el IRP, exactamente. En el IRP es por exclusión, digamos. ¿Por qué digo por exclusión?
porque lo que no grava el IRASIS va a entrar como una renta en el IRP. Y el IRP dice en el artículo 10 de la ley, dice la ganancia de capital proveniente de la venta ocasional de inmuebles. Entonces cuando habla de venta ocasional de inmuebles, nosotros tenemos que ver cuándo es ocasional. No hay una definición de cuándo es ocasional, pero sí tenemos el criterio de habitualidad. Entonces en ese caso nos vamos al criterio de habitualidad, que dice que es habitual cuando vos realizas más de 2 ventas en el año. Y lo ocasional entonces sería hasta 2 ventas en el año, hasta 2 transferencias en el año. Entonces ya es como si fuese que yo estoy haciendo por exclusión nada más ya. Esto graba el IRASIS, lo que vimos primero, y lo que no graba el IRASIS, que son las 2 primeras ventas, entra por el IRP. Y en el IRP la particularidad es que si todavía no sos contribuyente, suma para el rango no incidido y te puede llegar a convertir en contribuyente. Si ya sos contribuyente, prácticamente hay un pago directo del impuesto sobre esa venta de inmuebles. Una liquidación directa. Una liquidación porque se considera una ganancia de capital y se liquida por separado luego en el formulario. En el anexo vamos a tener que completar el valor de la operación, el valor de coste de acuerdo a la documentación, vamos a determinar la renta real y la presunta, tomamos la menor y sobre esa renta menor ya se paga directo la tasa. Entonces estamos hablando de que en el IRP de repente conviene vender el inmueble antes de ser contribuyente. Si nosotros tenemos pensado vender nuestro inmueble, todavía no somos contribuyentes, conviene que lo hagamos antes de ser contribuyente. O si no, si vendemos después de superar el rango no incidido, vamos a pagar sí o sí el impuesto. Porque nadie va a vender a un valor inferior al valor de la escritura. O sea, por lo menos esa es la lógica. Nos vas a vender a pérdida. Si es 10 millones, nos vas a vender a 8 millones para no pagar nomás el impuesto. Se supone que por lo menos 12 millones, algo por el estilo. Claro, ahí es estúpido. Así, no, y de que hay gente que piensa así, para no pagar impuestos, hay gente. O si no, quiere hacer figura en la escritura. Así mismo. Quiere cobrar por debajo. Así mismo. Pero lo que hace el IRP es castigarle justamente a esas personas que tienen su escritura pública esos valores irrisorios. ¿Sí? Porque se va a determinar la renta sobre la base real o presunta la menor. A veces la real va a ser elevado y va a pagar sobre la presunta. ¿Sí? Entonces ahí de alguna manera hay un castigo para esas personas que hacen figurar un monto irrisorio menor y que no es de mercado en el valor de la transacción. Claro, porque cuando hablamos de IRP siempre hablamos de montos de reales de mercado. Así mismo, que tiene que ser, ¿verdad? El valor de la venta tiene que ser el valor de mercado justamente en el caso de las transferencias de inmuebles. La gente no es más estúpida, más o menos. Sí, así. El tema es que la gente se quiere joder, hace una escritura por un menor valor y después quiere cobrar en negro lo demás. El Eso es otro principio de tema, realidad. sí. Así mismo. Quieren hacer. Así es. Entonces, IRASIS cuando vendemos más de 2 inmuebles o cuando sea el giro de nuestro negocio. Si es el giro de nuestro negocio, aunque vendamos uno solo, eso está evidentemente grabado por el IRASIS. En IRP me dice hecho generador la renta que proviene de la venta ocasional de inmuebles, artículo 10 de la ley. Entonces, en ese caso es cuando se realice en forma ocasional, venta ocasional. El IRP graba todo lo ocasional, todo lo que no graba los otros impuestos a la renta. Por ejemplo, el tema del alquiler también. En el IRASI tenemos el criterio de habitualidad, que es cuando tengo más de un inmueble y uno alquilo, ya se configura habitualidad en IRASI. En IRP lo que entra es el alquiler que yo hago de mi única vivienda. Tu único inmueble. De mi único inmueble, no tengo otro. El único que tengo, alquilo. Sí, entonces en ese caso, el alquiler que yo voy a percibir va a ser un ingreso grabado por el IRP. Yo te iba a apretar con ese caso. Sí. ¿Qué pasa si vos tenés un único inmueble? Tenés tu casa enfrente y atrás tenés 5 piezas para alquilar. ¿Grabás IRASIS, IRPC o grabás IRP? Y ahí ya te está dedicando a la actividad de alquiler. Entonces en ese caso ya se configura la habitualidad. Si vos tenés en tu único inmueble preparado luego para alquilar ahí unas cuantas piezas, pues ya te está dedicando a eso. Pero la gente aunque no tenga admite. un solo inmueble, Sí. eso ya es hecho generador del IRASI o del IRPC, de acuerdo a el nivel de ingresos. Siempre se recomienda primero entrar como IRPC y cuando se supera los 500 millones de ingresos, y IRASI.
¿verdad? Pero ya, vos ya te estás dedicando a eso. Mm. Tenés tu único inmueble, cierto. No Cierto. se cumple la regla de los dos Exacto. inmuebles por lo menos. Pero vos ya te estás dedicando a eso. Y hay gente que hace eso. Hay gente que construye es enorme su propiedad, construye y encima otra vez delimita por algo, le ponen un muro, algo, y ahí es totalmente independiente. Sigue siendo un único inmueble, cierto eso es, pero ya te está dedicando a eso. Agradecemos a toda la gente que nos escucha y le invitamos a que nos sigan escribiendo al WhatsApp 0984-970-970. Tenemos una consulta. Dice, pregunto al especialista en impuestos. Recibimos 6 millones y gastamos 15 millones. ¿Por qué? Porque la jubilación no contabiliza las clases como profesor, sí. Declaramos tal como un pequeño alquiler. ¿Cómo quedamos? Declaramos como un pequeño alquiler, dice. Mm. No entendí Primero muy bien. dice, Yo le voy a leer. recibimos 6 millones y gastamos 15 millones. ¿Por qué? Porque estamos cobrando Ingreso exonerado tiene, ¿verdad? Por Sí. jubilación. Por en este jubilación. caso. Sí. Sí. Ahora bien, ¿qué dice la reglamentación? Para responderle nomás y no dejar ahí colgada la pregunta, porque no es el tema, ¿verdad? Pero en este caso, cuando se percibe ingresos exonerados por el IRP, dice la reglamentación que cualquier gasto que yo realice con los ingresos no gravados, exentos, exonerados, no son gastos deducibles. Mm. ¿Qué hace la gente? Evidentemente, vos gastás todo lo que tenés, ¿verdad? Trae una bolsa de documentación. Exactamente, trae una bolsa de documentación y evidentemente no hay ahí una división. Yo tengo acá en mi bolsillo derecho mi ingreso mi ingreso grabado Sí. y en mi bolsillo izquierdo tengo mis ingresos no grabados y voy gastando y llevando el control. Nadie hace eso y evidentemente es una locura, no se puede lo hacer. Entonces, ¿qué hace la gente? Va documentando todos sus egresos y se da cuenta que tiene más egresos, evidentemente, porque tiene ingresos exonerados que usó para pagar, Lo ¿verdad? normal. Pero en ese caso tiene forma de mostrar que ese déficit que le queda, ese exceso de gasto es por sus ingresos exonerados. Ahora bien, ¿qué me dice en el artículo de gasto no deducible? Que todo lo que yo compre con mis ingresos exentos o exonerados, eso directo es un gasto no deducible. O sea que si vamos a hacer un trabajo fino, eso no se debería luego incluir en la declaración jurada. Pero la gente incluye en la declaración jurada para que el formulario le topee nomás ya contra los ingresos grabados. Porque dicen que es una erogación real. Es una erogación Es una real, erogación está real. debidamente documentado, está a nombre del contribuyente o de sus familiares a cargo, pero ese gasto está vinculado a la generación de un ingreso no grabado. Entonces, cuando el gasto está vinculado o proviene de un ingreso no grabado, es directo un gasto no deducible. No debería incluirse en la liquidación, pero la gente incluye, ¿verdad? Y el formulario le topea. En ese caso tiene que tener forma de demostrar de que tiene ingreso exonerado, pero si no tiene el problema, si no tiene y tiene un exceso de gastos y encima otra vez no tiene ninguna fuente de financiación, no tiene ningún préstamo, no tiene nada, no tiene tarjeta de crédito. Entonces ahí, ¿cómo gastaste más de lo que generaste? Te da a Tampoco pensar. tenés ningún ahorro, ¿verdad? Entonces la situación es medio complicada ahí. Tenés que tener alguna fuente de financiación para demostrar que vos gastaste más de lo que generaste. O un ahorro de años anteriores, o un préstamo, o que hayas pagado con tarjeta de crédito. Pero en el IRP tenemos que tener en cuenta que los ahorros de años anteriores tampoco deberían de... Ahora está la figura del remanente de ingresos grabados de años anteriores. O sea que se puede utilizar ese remanente, que sería el impuesto que pagaste, le restás a tu renta neta. Y eso que te quedó, ¿te acuerdas que una vez vos dijiste, nos iluminaste y dijiste tu resultado del ejercicio? Y ese resultado del ejercicio ahora se puede utilizar para gastar y que sea deducible. Anteriormente no. Lo que te quedaba de saldo de caja o de resultado de años anteriores, vos no podías usar para... Quería matar más o menos. Exactamente, te limitaba ahí, pero ahora sí podés usar. Pero tenés que completar ese remanente que te quedó en el anexo para que puedas hacer eso. Claro que tiene que figurar en algún lado que Tiene tenés que figurar ese que dinero. tenés ese dinero, entonces eso en el anexo se coloca. O sea, tiene forma el contribuyente en este caso de demostrar. No está nomás bien que se ingrese como gasto porque
fue gasto que vos pagaste con tu ingreso exonerado. Así mismo. No sé si de repente, si no quedó claro, de repente puede ampliarnos más su consulta. Sí, sigue escribiendo aquí. O sea, continuando un poquito lo que sería esa primera pregunta, decía... Vamos a continuar, pero después del corte, ¿te parece? Dale. Ya tuvo que haberse inscrito como contribuyente del Con la IRASI tercera. con la tercera venta. Pero no hay problema si le vendía a la misma persona los 4 inmuebles que tenía. En el mismo momento. En el mismo momento, así mismo. Eso por un lado. Fue en 4 ocasiones diferentes. Si fue en 4 ocasiones diferentes, ya nació la obligación tributaria para el IRASI. Para el Del IRASI. IRASIS. Con la tercera venta ya nació. Ahí ya se tenía que inscribir como contribuyente del IRASI. Y pagar renta personal por las primeras 2 ventas. Y la otra ya está grabada por IRASI. Así es, así es. Después, La otra pregunta que decía, la compra. Sí. La compra. En este caso ya tiene ya su vivienda. Entonces, ¿qué me dice la reglamentación del IRP por la compra de inmuebles? Si va a estar afectado a su actividad grabada o también en el caso se considera inversión personal o de familiar a cargo, pero evidentemente si va a ser para vivienda. Si no va a ser para vivienda, no es inversión. es gasto. Y es gasto y es Medio turbio. medio turbio, luego. No sé lo ni si gasto es. Esa teoría del rodado que hoy en día compras y es gasto y al final vendes tu gasto y ganas por tu gasto. Más o menos así, es más o menos así. Entonces hay que cuidar mucho eso. Si ya tenés para la vivienda, si esa compra que estás realizando vos haces con fines de, bueno, inversión, pero no es nomás una inversión deducible en el IRP si no está afectado a tu actividad. O sea, si vos no compraste el inmueble para dedicarte a realizar tu profesión, a ejercer tu profesión. Poner una oficina, por ejemplo. Poner una oficina para prestar tu servicio personal o profesional. O si no es destinado para vivienda, porque la inversión personal y familiar tiene que ser para vivienda. Para vivienda. Ya tiene casa aparte. Ya tiene casa aparte, entonces no sería ya una inversión esa. No sería ya una inversión. A menos que sea para algún familiar a cargo. A menos que sea para algún familiar a cargo, pero es medio discutible Medio también. vidrioso Vidrioso todavía. es. Vidrioso es. Es vidrioso, sí, porque la gente dice, ya tenés el inmueble, encima están viviendo todos juntos y vos comprás y no sé, le das a para tu familiar a cargo otra vez. Es medio delicado ese tema, ¿verdad? Yo creo que con pinza Para hay que tomar. demostrar otra vez. Sí, con pinza hay que tomar. ¿Es inversión cuando es para su actividad o para vivienda? Si no es y vos tenés nomás ahí el inmueble para especular y vender en algún momento dado, no es. No es inversión. No es inversión. Muy bien. Entonces, eso en cuanto al IRP, que es interesante. En cuanto al IVA, que también es muy importante, me dice la reglamentación que cuando se vende inmuebles, el IVA por la venta de inmuebles, sí o sí alguien va a pagar, como dijimos hace rato. O va a ser el vendedor si es contribuyente de IVA, o va a ser el escribano el que ingrese esa retención. Pero en ningún caso el IVA va a quedar ahí exonerado, colgándose ahí. Inclusive en el caso de las entidades sin fines de lucro que vendan inmuebles, van a tener que ingresar el IVA por esa venta de inmuebles. Inclusive las entidades sin fines de lucro. O sea, las entidades sin fines de lucro realizan su actividad exonerada porque tienen actividad exonerada por el IVA y también tiene exoneración del IRASIS. Pero si vende un inmueble, eso está afectado al IVA y tiene que emitir comprobante, factura. Igual que cualquier otro contribuyente, está luego entre la lista de no exonerado del IVA, la venta del inmueble. Actividades no exoneradas, dice, venta de inmueble. O sea que por más de que realice una entidad sin fin de lucro, esa venta de inmueble igual va a pagar el IVA. Cuando decimos actividad sin fin de lucro, somos asociaciones, fundaciones. Así mismo, asociaciones, corporaciones, fundaciones, mutuales, iglesias, todo ese tipo de entidades. Para el IVA, la regla me dice que yo tengo que facturar el 70% en la columna de exonerado y 30% es la base imponible para el IVA. O sea que si yo soy contribuyente del IVA, mi facturación va a ser del total 70% en exenta y el 30% va a estar grabado en la base imponible para el 5%.
Lo que se va a pagar finalmente es el 5% nada más. ¿Sí? El 5% nada más del valor de la operación en sí. Ese 70% que queda ahí por fuera, digamos, sobre eso no se paga el IVA. Solamente sobre la Pero base graba imponible renta. del 30%, pero graba igual renta. Claro. La gente piensa que porque está exonerada de IVA Ya está ya no exonerado paga de de renta, no todo. paga renta también. Está exonerado de todo. Así mismo, y no es así. Paga renta. Paga renta. Paga renta, renta comercial en este caso, si es que está evidentemente dentro de las reglas del IRASIS, o entra para el IRP si es ocasional la venta. Para el tema del IRAGRO, ¿hay alguna diferencia con el IRASIS? Para el tema del IRAGRO, dice el artículo 27 en el inciso D, creo que es, dice, las rentas generadas por los bienes del activo afectados a la actividad agropecuaria. Entonces, renta generada por bien del activo, si yo tengo mi activo, venta de... Activo tengo inmueble, fijo. activo fijo, tengo inmueble, evidentemente si yo vendo eso, va a estar sujeto también al IRAGRO. Pero hay una, digamos, diferenciación. Si yo soy contribuyente que estoy en el régimen del pequeño contribuyente rural o mediano contribuyente rural, dice la reglamentación que la venta ocasional o habitual que yo realice no va a estar sujeta a IRAGRO. La venta ocasional va a estar sujeta a IRP y si es habitual a IRASIS. Pero en ningún caso la venta de un inmueble por parte del pequeño y mediano contribuyente va a estar sujeta a IRAGRO. Solamente cuando es contribuyente por el régimen contable, Que es el grande. que es el grande, que es para las empresas unipersonales que tienen ingresos de más de 1.000 millones y para las sociedades que se dedican a la actividad agropecuaria. Entonces, en ese caso, si la sociedad se dedica a la actividad agropecuaria, está en el régimen contable, vende su inmueble, estamos hablando de que ese inmueble está activado en su contabilidad, entonces entra, digamos, como un hecho generador grabado por IRAGRO. Pero si vende un pequeño y mediano contribuyente, eso suma para el rango no incidido o eventualmente va a estar grabado por el IRASIS, si es habitual. Pero nunca entra como un ingreso grabado en IRAGRO, solo cuando es régimen contable. Tiene una diferenciación ahí. Tiene una diferenciación ahí. ¿Por qué eso? Y porque en el tema del pequeño y mediano contribuyente hay pues una ficción, ¿verdad?, de la ley que me dice que cuando una persona física se dedica a la actividad agropecuaria, se convierte automáticamente en empresa unipersonal, ¿verdad? Se crean dos figuras. Entonces lo que dice la reglamentación es que esta figura de la empresa unipersonal es la contribuyente del IRAGRO y del IVA agropecuario, pero esta persona física va a ser contribuyente del impuesto a la renta personal. Entonces, esa venta del inmueble, si no está luego de alguna manera afectada su actividad, entonces tiene que entrar para el IRP, sí o sí. Cualquier venta que se tenga en forma ocasional por parte de estos dos contribuyentes, sí o sí entra para el IRP. No entra en el IRAGRO. No entra en el IRAGRO. Entonces, ahí ya tenemos ya el panorama de nuestros impuestos. El IRASIS, cuando se tiene más de 2 ventas en el año, o cuando yo me dedique a la compra-venta de inmuebles, aunque venda uno solo. En el IRP dijimos que era la venta ocasional. Y la venta ocasional es cuando yo vendo hasta 2 inmuebles en el año o cuando le venda más de 2 inmuebles a un mismo comprador en el mismo acto. Ahí se considera ocasional también. En el tema del IRAGRO va a estar sujeto, grabado por el IRAGRO solamente cuando el contribuyente sea el régimen contable. Solo el régimen contable. ¿Qué pasa con el pequeño y mediano contribuyente? No entra en la liquidación del IRAGRO, entra para el IRP. Para el IRP, porque la idea es convertirle a los contribuyentes del IRAGRO por esa venta de inmuebles en contribuyentes del IRP. Entonces ahí tenemos los 3 impuestos más importantes que tenemos. Para el IVA dijimos que en todas las transferencias de inmuebles se tiene que pagar el IVA. ¿Para quién va a pagar el IVA? El contribuyente, si está inscripto, paga el IVA, el 5% sobre el 30%, que es la base imponible. En el caso que no sea contribuyente el que está vendiendo, entonces el escribano va a practicar la retención y la retención es el 1,5% sobre el valor de la transacción total. ¿Sí?
esas son las reglas generales que tenemos en cuanto a los impuestos. Se me parece un poco el IRAGRE con el IRASIS, pero con la diferenciación del pequeño y eso. Sí. Pero es bastante similar. Bastante Y similar. creo que la parte complicada está en el IRP. Y ahí porque normalmente tenemos también la figura de lo que sería la venta de inmuebles que recibiste como herencia, ¿verdad? O el anticipo de herencia mismo también, ¿verdad? También se complica por el lado de que cuando se vende un inmueble siendo contribuyente del IRP y eso es un bien ganancial, le afecta también a la otra persona, al cónyuge. Entonces por ese lado hay mayor complejidad en el IRP. Si yo tengo un inmueble y estoy casado por comunidad de bienes gananciales, cuando yo venda ese inmueble, la mitad yo computo y la mitad va a tener que computar mi señora. Por eso lo que a veces vos vendés el inmueble y los dos se tienen que inscribir Los en dos se IRP. tienen que inscribir en IRP. Porque el monto es muy grande. Exactamente. Si hoy por hoy vendés un inmueble y vendés, por ejemplo, a 200 millones, sí o sí van a entrar los dos. Y que es muy barato. Y 200 millones. que es Los barato. inmuebles están más de 200 Fácilmente vas a vender por 200 millones. Entonces, vender un inmueble por 200 millones, la mitad de eso va a tener que computar el cónyuge. Pero por supuesto, si están bajo el régimen de bienes gananciales. Si están por separación de bienes, entonces no hay problema. El cómputo se hace por separado. Ah. Tenés una consulta. Sí. Sí, preguntan. Una factura en dólar, ¿cómo tengo que grabar en el Aranduca? ¿Cuál cotización debo tomar? Es una factura de compra seguramente, ¿verdad? Sí. En el caso de la factura de compra, se tiene que utilizar el tipo de cambio vendedor y tiene que ser el tipo de cambio del día del pago. Entonces se convierte en guaraníes y se carga al Aranduca, dependiendo de si es un gasto o una inversión. Pero va a ser el tipo de cambio vendedor del día, Que está en la página de la SED, que está en la página de la SED, ¿verdad? La cargan en el Aranduca. la que se utiliza. Normalmente, o el del BCP, ¿verdad? Cualquiera el que tenga más actualizado, más rápido, digamos. ¿Verdad? Si es que vas a cargar enseguida. Pero normalmente no ocurre esa carga rápida. No, no creo tampoco. No te voy a preocupar por eso. Después del corte vamos a volver para cerrar el tema de la venta de inmuebles. Son las 7 horas 34 minutos y continuamos con el tributario. Agradecemos a la firma Contadores, Auditores y Consultores Asociados. Oliva, número 1019, Casi Colón, edificio Líder 5, segundo piso. Teléfono 0981-936-924. Email lafirma.auditoría@gmail.com. La firma Contadores, Auditores y Consultores Asociados. Un saludo especial para el licenciado Gabriel Martínez, que es de la firma y excelente profesional, recomendado ahora que tenemos que comunicar a auditor externo, entonces pueden comunicarse con la firma al 0981-936-924. Agradecemos también a Convergencia Comercial, nueva forma de aprender. Teniente Fariña 365 entre Caballero e Iturbe, oficina 2 en Asunción 0992 316 288 o buscarnos en las redes en YouTube, Facebook, Twitter e Instagram como Convergencia Comercial. Convergencia Comercial, nueva forma de aprender. Recordamos a la gente que estamos justamente con el invitado que es de Convergencia Comercial, el contador público Justo Darío Silva, y que sus consultas pueden hacer al 0984-970-970. Estamos hablando de lo que es inmueble, venta de inmuebles. Bueno, tenemos una consulta más. Una consulta más. Esa es la... ¿Cómo se le dice? La aclaración nada más que querían saber sobre si era inversión o gasto el tema de las casas. Tenemos otra consulta. O sea, pero igual quiero que me conteste. No, en ese caso es un gasto, ¿verdad? No es una inversión. La otra consulta sería... Bueno, dice, preguntarle a Justo, dice, si el aguinaldo suma para el IRP.
no suma para el IRP, el aguinaldo. Pero se declara. Se declara si Se ya sos declara. contribuyente. Sí. Pero si no sos contribuyente, no suma para el rango no incidido. Porque la gente dice alcanzo con mi aguinaldo. Pero no No se alcanza, tiene en no se cuenta. alcanza con el aguinaldo. Y atiendan que ahora está el tema de la RG 82. Entonces, ¿qué dice? Hay un correo que llegó el año pasado ya en el buzón Marandú, en donde la SED hacía una aclaración y hacía por el buzón Marandú, ni siquiera era por la resolución, nada de eso. Establecía que el aguinaldo tiene que informarse, pero no tiene que ser parte de del ingreso bruto. El ingreso bruto no. Entonces son aclaraciones que lanza la SED así, ni siquiera es por una reglamentación, sino que es solamente ya por el buzón. Pero no suma para el rango no incidido. Ya. Para cerrar un poco el tema de venta de inmuebles, Sí. no sé si hay alguna cosa que hay que acotar, pero yo creo que está todo con el tema del hecho generador. El hecho general, eso es lo más importante. Aparte de eso, ¿verdad? Si una persona no quiere ser contribuyente del IRASI por venta de inmuebles, lo que va a hacer es, puede darle a una inmobiliaria o una loteadora para que lotee su inmueble y venda. En ese caso, la empresa loteadora es la que le va a practicar la retención cuando le pague. ¿Sí? Y ahí no va a tener la obligación de inscribirse como contribuyente del IRASIS. Porque está tercerizando. Claro, porque está tercerizando, está dando su inmueble, ¿verdad? Por supuesto hay un contrato de por medio, hay una comisión de por medio también, sí, porque la empresa, esta loteadora, lo que va a hacer es lotear el inmueble, vender, y después cuando vende va a tener que evidentemente pagarle al dueño del inmueble y ahí le va a retener el impuesto, todos los impuestos que haya que retenerle para que no se inscriba como contribuyente. Tenemos otra consulta. Dice, Sí. buen día. En caso de venta de inmuebles, si ya sos contribuyente de IRP, ¿cómo se calcula el costo si vendo un terreno que compré hace años y no valía nada prácticamente? Entonces, ¿se hace por renta presunta o por el costo menor? Ejemplo, compré por 20.000 hace 40 años, pero vendo ahora por 150 millones. Y lo que dice la reglamentación es el valor del costo según la escritura pública. O sea, ese valor me condiciona. Por eso decíamos hace rato que me castigan ahora. Si yo tengo un valor, puede ser que haya comprado hace 20 años. En ese caso, evidentemente, no va a luego figurar el valor actual del inmueble. 5.000 y eso va a ¿Verdad? figurar. Sí. En ese caso, igual se coloca el valor según la escritura pública y voy a pagar sobre la renta presunta, porque probablemente la presunta va a ser la menor. Claro. Lo que no voy a colocar de costo es cuando yo recibo en herencia un inmueble y vendo, porque en ese caso yo no pagué realmente, Claro, yo no hay un compré. costo como tal. No hay un costo, es cero. El que pagó fue otra persona. Entonces yo no puedo poner, aunque tenga en la escritura, no puedo poner yo ese valor, porque yo no pagué eso efectivamente. Se pierde. Se pierde, es cero y se paga directo sobre la renta presunta. Otra consulta nos dice, buen día, consulta. Si mi cliente está en IVA general más IRPC y vende un inmueble por 80 millones, paga el IVA, pero ¿y la renta? ¿Estaría sujeto al IRP o paga IRPC? Gracias. Bueno, en ese caso hay que analizar si el inmueble de alguna manera es personal el que está vendiendo, no tiene relación con su actividad comercial, entonces IRP, ¿verdad? Si es un inmueble, qué sé yo, tiene un inmueble, vende ese inmueble que tiene, es IRP, hasta 2 ventas en el año. Si está afectado a su actividad de IRPC, es otra cosa. ¿Sí? Ahí sí va a entrar como un ingreso grabado por IRPC, pero es raro eso, ¿verdad? Es demasiado, casi no existe luego esa... Inmueble vinculado al IRPC. No, casi no existe. O sea, si tenés un inmueble como IRPC, la regla general sería que va a liquidar ese ingreso por el IRP, o va a sumar para su rango no incidido, o va a pagar si ya es contribuyente. En este caso todavía no es. Entonces lo que va a hacer es que le va a convertir en contribuyente del IRP. Casi no hay caso de que el inmueble esté vinculado a la actividad, ¿no? Es poca la de los casos. Y en el caso de cesión de inmuebles, Cesión de inmuebles, sí, ahí es otro tema, ¿verdad? No es una venta en sí, pero cedes los derechos.
Y en ese caso está grabado y está grabado por el IVA y está grabado por renta personal. En los dos casos. Porque la regla del IVA me dice que los que ceden cualquier tipo de bien no, o sea, están grabados por el IVA. Pero si yo recibo un acervo hereditario, eso está exonerado. En el artículo 83 de la ley está eso. Entonces, acervo hereditario que yo recibo exonerado de IVA y de IRP también. Pero si yo cedo mis derechos sobre un inmueble, la cesión de derechos está grabada por IVA y por renta personal. Herencia es una cosa y cesión de derechos Así otra. es, así mismo. Las figuras son diferentes. Sí. Bueno. Para que la gente sepa un poco también, o sea, Convergencia Comercial tiene videos hechos por el licenciado Justo y específicamente sobre el tema de venta inmueble tiene un video. Tenemos un Los videos de 15 minutos. No, hicimos un taller free, creo que fue en noviembre o diciembre aproximadamente, y todos los que son free significa gratuito para los que no entienden, ¿verdad? Los gratuitos se suben a nuestro canal de YouTube, entonces eso pueden encontrar ustedes. Lo que nosotros hablamos hoy es así solamente una pincelada de los hechos generadores. Las particularidades, digamos, pueden llegar a encontrar en ese video. Todas las grabaciones de los talleres gratuitos subimos a nuestro canal en YouTube. Entonces hay uno especial sobre venta de inmuebles. Y hoy tenemos otro por la tarde que es sobre alquiler de inmuebles y sobre la nómina salarial. Entonces, ¿qué es el curso gratuito? Es el curso gratuito. Tenemos una vez al mes. Y publicamos en nuestros grupos, en los diferentes grupos donde de repente redes. Estamos. En las redes, o sea, que no publicamos tanto, porque o por lo menos en el Facebook y todo eso, no, porque cuando publicamos en los grupos, se llena en el día. En el día Hay se que llena. también entender que ustedes también hacen cursos virtuales, Sí. que las plataformas también son más amplias porque lo hacen virtuales. Así mismo, en este caso, la plataforma virtual para hoy están 100 personas, ¿verdad? Confirmadas ya, y para el presencial 30 personas. 130 personas que van a estar ahí en el taller por 2 horas aproximadamente. Algunos en forma virtual, pero en tiempo real. En tiempo real. No, una grabación. Claro, no, es una grabación. La grabación es la que se sube al canal de Claro. YouTube después. Para que la gente pueda ver, la gente que no pudo participar. Exactamente, la gente que no se pudo inscribir, entonces por lo menos ve en el canal de YouTube y descarga los materiales que utilizamos. Las presentaciones en PowerPoint, si tuvimos ejercicio, todo eso se pone en un link y pueden descargar sin problema. O sea, eso está al servicio de la comunidad, digamos. Ese es al servicio de todos. Decime, ¿qué tienen ahora en Convergencia? Contanos un poquitito. Sí, ahora mismo lo que tenemos es nuestros cursos del experto en tributación que continuamos, ¿verdad? Tenemos... El año pasado habían empezado. El año pasado empezamos. Hicimos la presentación Acá aquí. hicimos la presentación. Tenemos más de 90 alumnos que van a culminar en septiembre este curso del experto en tributación. Aparte de eso, el 13 de febrero tenemos nuestro taller sobre impuesto a la renta del pequeño contribuyente. Ese es el 13 de febrero. Después, voy a decirle el calendario específicamente, después del 13 de febrero tenemos el 21 de febrero, que es nuestro taller de impuesto a la renta personal, y ese es 4 clases. 4 clases. Después del 21 tenemos... De febrero. Estamos hablando de febrero. El de IRP es un intensivo que dura 4 clases. En marzo, nuevamente, el 6 de marzo tenemos IRPC. El 8 de marzo tenemos IRASI y Estado Financiero, que es 8 clases. Es decir, ya 8 clases, sí. Y nuestro taller free de marzo, de febrero, hacemos hoy. El de marzo es el sábado 30 de marzo de 14 a 17 horas. O sea, nosotros para la inscripción, ¿cómo hacemos? Enviamos un link y la gente entra y se inscribe, ya sea en la modalidad presencial o virtual. Cuando se llenan los cupos, nosotros cerramos el formulario. Entonces, si uno accede al formulario, ya no le permite cargar sus datos, es porque ya está lleno. Ya está lleno. Para el de hoy ya está lleno, ese mismo día que lanzamos ya se llenó. 130 son muchas personas. 130 personas son muchas, ¿verdad? Y cada vez va creciendo más.
¿verdad? Va creciendo más. Entonces lo que hacemos ahora es, anteriormente la gente se inscribía nomás, pero no había, digamos, un seguimiento de las personas que se inscribían y muchos al final no participaban. Y quedaban todos los Y lugares. quedaban lugares ahí y muchas personas que realmente querían participar no podían. Quedaban fuera. Entonces ahora lo que hacemos es reconfirmar con la gente de que se va a ir sí o sí en el presencial y si no va a ir tiene que avisar para que se le dé el lugar a otra persona, ¿verdad? Para que la habiliten. Para que la habiliten, porque hay muchas personas esperando también ¿verdad? Y que quieren irse presencial porque les parece que es mejor así o que quieren hacer virtual en ese mismo momento para hacer las consultas ahí, porque los del virtual también tienen la opción de preguntar, ¿verdad? No es solamente los que están ahí. No hay que ver nomás. Claro, no es que ven, nomás tienen la opción de preguntar también. Y ahora vos sabés que incluimos el tema de que cada mesa de nuestro local tenga un micrófono. Entonces los del virtual pueden escuchar las preguntas que se hace dentro de nuestra sala. Y también eso queda grabado en la grabación. Y de esa forma cuando uno ve en el canal de YouTube, ahora ya va a poder escuchar también las preguntas que la gente hace. Claro, para que tenga relación también. Para que tenga relación y que pueda hilar, porque realmente digamos que ese era un punto débil que estábamos teniendo, ¿verdad? Pero para mejorar eso, hace poco adquirimos algunos equipos y también los micrófonos para cada mesa. Para cada mesa. Entonces, la modalidad virtual realmente para aquellos que no pueden participar por algún motivo, Porque están lejos porque también. están lejos, mucha gente tenemos del interior, o a veces tenés, qué sé yo, compromiso en tu casa, le tenés a tu hija, le tenés, y evidentemente no podés irte a un curso y estar 3 horas, ¿verdad? Entonces la gente desde la comodidad, digamos, entre comillas, de su casa, lo que hace es participar en los cursos. Se actualiza y hay mucha gente, muchas mamás tenemos que se actualizan, que están ahí con su bebé en brazos y está ahí participando de los cursos, ¿verdad? Entonces le invitamos a la gente, ese es nuestro calendario actualmente. ¿Cómo la gente se puede inscribir? La gente se puede O inscribir. consultar, o de repente si quieren ver más datos. Sí, la gente se puede inscribir al número de Esteban, Sí. que es el encargado de las inscripciones. Voy a decir su número, es el 0971 179 350. El número de Esteban. El número de Esteban, Para 0971 179 350. información. Sí, ahí pueden pedir el programa, el contenido que se va a desarrollar, porque normalmente cuando hacemos la publicidad es solamente, digamos, es la publicidad, el nombre del curso, algunos horario. pequeños detalles, horario y nada más, ¿verdad? Pero si quieren más datos le piden a él. Normalmente vinculamos luego la publicación a su WhatsApp, entonces ya directo ahí se preguntan, comunican. sí, y le pasa a él el programa por correo electrónico, ¿verdad? Los medios de pago y ese tipo de cosas. Sí. Inclusive ahora el local de Convergencia es súper fácil de encontrar ahí sobre Teniente Fariña, ¿verdad? Súper fácil. Y es más grande también que Es el más anterior. grande, te queda ahí de camino. Si te vas al centro de Asunción, ahí nomás está Convergencia, o sea, ya. Está más cerca. Sí. Te agradezco Así muchísimo que el día de hoy puedas venir, porque yo sé que de aquí te vas y vas a tener clase el día de hoy. Te agradezco tu tiempo y cuando quieras venir, porque me di cuenta que la gente te quiere escuchar para ese de IRP, entonces te autoobligo ya más o menos. Gracias por la invitación, en serio. Muchas gracias. A vos. Agradecemos por el apoyo a nuestros auspiciantes, Consultora Contable Fernández Asociados, es segura, es confiable. Profesionales.com, los mejores regalos empresariales los encontrás en profesionales.com. La firma, contadores, auditores y consultores asociados. Convergencia Comercial, nueva forma de aprender. Clash Arquitecturas, construimos soluciones. ACE Contables, Ábalos Sosa, Estudio Contable. El programa es una presentación del tributario, apoyan Corporación Contable del Paraguay, Consultora Contable Fernández Asociados. Escuchanos todos los sábados de 6 a 8 de la mañana por la 970 AM. Nos encontramos el próximo sábado. Gente, espero que se pongan las pilas porque el próximo sábado tenemos impuesto a la renta personal. Nos encontramos.